La última vez que le vieron con vida fue el 16 de junio de 1937. Andreu Nin tenía 45 años. Cuando era muy joven, había renunciado a ser maestro en el Vendrell, donde nació, atraído por las grandes convulsiones sociales que vivía la Barcelona de principios de siglo. La Revolución Rusa le fascinó aún más y se fue a Moscú para ser uno de los líderes del movimiento obrero internacional. Pero cuando Nin vio que la utopía marxista era traicionada, volvió a sus orígenes. Y hasta la Barcelona revuelta de la Guerra Civil llegaron sus perseguidores para hacerle pagar cara a la disidencia. Él no vio algo que todos vimos a posteriori. Él no lo llegó a ver. A Moscú le convenía un proceso fuera de Moscú, fuera de Rusia. No creo que nadie pueda decir que el Partido Comunista no sabía nada, que eran totalmente inocentes. Los rusos necesitaban la colaboración de la gente local y la tuvieron. Entonces no creo que el Partido Comunista tuviese ahí nada que ver. Bueno, que lo haya, que hayan tenido que ver los servicios soviéticos, esa ya es otra cuestión que escapa a mi propia percepción. Pues los rusos. Los rusos. El asesinato de Nin significó también, creo yo, el asesinato de la Revolución Española. O que lo habían asesinado en Alcalá de Henares, o que se lo habían llevado a Rusia. Esas eran las hipótesis que hacía mi madre. Se necesitaba una orden directa de Stalin. Operación Nikolai. Nombre: Svetlana Rosenthal. Nacionalidad: rusa. Edad: 45 años. Profesión: desde hace 20 años documentalista del archivo de la Internacional Comunista, hasta ahora uno de los archivos más inaccesibles de la antigua Unión Soviética. Cuando los alemanes se acercaban a Moscú, el fondo se trasladó a un lugar seguro en Siberia. Los más de 250.000 expedientes del archivo llevan un sello: secreto. Aquí está la historia del comunismo, tanto la de los incondicionales como la de los herejes. El catalán Andreu Nin tuvo la doble condición: primero dirigente oficial, más tarde disidente. La actividad de Andreu Nin en el movimiento obrero internacional es muy interesante. Pero hasta ahora su dossier personal, como todos los dosieres personales, era inaccesible para los investigadores, ya que el acceso a los documentos del archivo de la Internacional Comunista solo se permite desde el otoño del año pasado. Hasta ahora, ningún periodista, investigador o científico había visto este dossier. Tenía 29 años cuando llegó a Moscú en junio de 1921, con una delegación de la CNT de la que era secretario general. Los anarcosindicalistas querían ver con sus propios ojos los progresos de la Revolución Rusa. Un estallido de esperanza, de creatividad y de libre pensamiento. Así es como la definían numerosos intelectuales de la época, fascinados por la idea de una sociedad más justa. Para entender la gran atracción de la Revolución Rusa, hay que tener en cuenta que en 1918 no había seguridad social ni planes de sanidad nacional. No había seguro para los desocupados. Y esas cosas fueron lo primero que se pidió, y también lo primero que se consiguió con la Revolución Rusa. Eso la hizo muy atractiva en un mundo capitalista, donde este tipo de servicios no existía, con excepción de Alemania, donde Bismarck había establecido la seguridad social. El Moscú de la Revolución sedujo a Nin, y Nin se quedó para trabajar en la organización del movimiento comunista internacional.
Vivió 9 años en este edificio, en la habitación número 17 del Hotel Lux, en la calle Verskaya, desde donde se pueden ver las torres del Kremlin. La ciudad que conoció Nin tenía paralelismos con la Moscú de hoy en día. Empezaban a notarse los primeros efectos de la NEP, la nueva política económica. Una experiencia de economía mixta que combinaba la libertad de comercio con el dirigismo estatal. En la Filmoteca rusa de Krasnogorsk no hay oficialmente ninguna ficha personal de Nin. Se destruyeron durante el estalinismo. Pero entre las 30.000 películas almacenadas ha sido posible localizar 4 bobinas con imágenes suyas. Son inéditas. Este es el Nin que llegaría a ser secretario general adjunto de la Internacional Sindical Roja, que reunía a los sindicatos que prestaban apoyo a la revolución. También sería regidor del Ayuntamiento de Moscú y dirigente del Partido Comunista Soviético, con responsabilidades de organización en Europa. Nin comenzó una nueva vida política y personal. Entre las jóvenes secretarias de la Internacional Sindical Roja, conoció a la que sería su segunda mujer, Olga Tereva, con la que tuvo 2 hijas. La líder revolucionaria Clara Zetkin se dirige a los delegados. Nin vive intensamente la euforia de aquellos primeros congresos que tienen un escenario de lujo, la sala de columnas del antiguo Club de los Aristócratas. Con la revolución, el palacio cambió de nombre. Ahora era la Casa de los Sindicatos, donde Nin tenía su despacho oficial y donde se celebrarían en enero de 1924 los funerales de Lenin. En la escena política rusa empezó el llamado interregno. Lenin dejó como herencia una gran falta de definición en la estrategia política y económica inmediata. El gran conflicto se manifestó en el vacío de liderazgo que dejó Lenin y que hizo estallar la lucha por el poder entre un Stalin que conspiraba para imponer su dictadura personal y un Trotsky que se consideraba el heredero legítimo de los ideales de octubre. Y Nin apostó por Trotsky, junto a hombres como Antonov Ovsienko, que dirigió el asalto bolchevique al Palacio de Invierno. El hijo de Ovsienko recuerda el precio que tuvieron que pagar aquellos primeros disidentes. Pero Nin, que estuvo aquí muchos años, se mostró siempre indoblegable. Sus características principales eran la independencia, la coherencia y sobre todo la valentía. Estas cualidades principales de su carácter eran totalmente insoportables para Stalin. Trotsky perdió la guerra contra Stalin, que lo apartó de la cúpula dirigente. La represión contra Trotsky era también la represión contra los trotskistas. Y Nin conocería la marginación, la vigilancia sistemática, los interrogatorios. Era el preludio del terror staliniano que se acercaba y que quedaría simbolizado por este edificio, la Lubianka, conocido como La Checa, sede de la GPU, la policía política que más tarde se llamaría NKVD y KGB. La habitación 17 del Hotel Lux se convirtió en un lugar de reclusión para Nin y su familia. Fueron los días de las largas reflexiones junto al río Moscova. Fueron también los tiempos de las cartas a Joaquín Maurín, su viejo compañero de la CNT, en las que calificaba a los funcionarios comunistas de idiotas y de burócratas duros de mollera. Fue cuando Andreu Nin ayudó a los compañeros encarcelados y tradujo a Pilniak al catalán. Ese era el Nin que el escritor y periodista Josep Pla encontró en Moscú a finales de 1925 y que describió en sus libros como un personaje pálido, transmudado y silencioso, y notoriamente trotskista, un hombre secreto y dogmático. No era, evidentemente, el mismo líder que poco antes había sido el anfitrión del futuro presidente Francesc Macià. El Nin que Pla conoció era el que había empezado a madurar una obsesión: encontrar la manera de poder volver a Cataluña con su mujer Olga y sus hijas, las pequeñas Ira y Nora. Pero no resultaría nada fácil. En agosto de 1930, Nin consiguió salir hacia Letonia, pero Stalin le negó el visado de salida a su familia.
Aún hoy, tras 62 años, aquella huida pesa en el presente de Nora Nin. Fue algo muy trágico, porque no la dejaban irse con él. Y ella después dijo que se dejaría morir de hambre, ella y nosotras. Entonces la dejaron marcharse sin nada, sin documentos ni nada. Y nos dejaron ir. Olga y sus hijas finalmente consiguieron salir de Moscú en tren hacia Letonia, donde las esperaba Andreu Nin. En el consulado español de Riga obtuvieron el pasaporte para entrar en España. Mientras la familia Nin atravesaba Europa, la policía española consultaba sus archivos. Nin, sindicalista propagandista, muy peligroso. Los Nin cruzaron la frontera por Portbou el 16 de septiembre de 1930 y ese mismo día llegaron a Barcelona. La Cataluña y la España que encontró Nin vivían los últimos meses de la dictadura del general Berenguer y de la monarquía de Alfonso XIII. Nin salió de una Unión Soviética en plena involución y aterrorizada por la dictadura de Stalin y se encontró una España que se enfrentaba a un periodo de grandes transformaciones. La proclamación de la Segunda República Española y de la Generalitat de Cataluña crearía un nuevo marco político y más tarde revolucionario en el que Andreu Nin intentaría encontrar un nuevo camino como activista, intelectual y ciudadano. Cambiar la ropa de estilo ruso por un nuevo traje occidental y explicar a la revista Imachas sus peripecias en Rusia fueron de las primeras cosas que hizo cuando llegó a Barcelona. Fueron los primeros pasos del ciudadano Nin en Cataluña y el reencuentro con las personas y los paisajes que hacía 10 años que no veía. El río Moscova quedaba lejos. Fue la recuperación del mar, del Mediterráneo. Fueron los diversos paseos por Calafell y por el Vendrell, donde nació. Siempre seguido de cerca por la policía. Llegarían nuevas detenciones y meses de cárcel, pero Nin no dejaría de intentar organizar núcleos trotskistas sin perder de vista la realidad nacional de Cataluña. En los años 30, Nin fue, indudablemente, uno de los pocos teóricos marxistas que se ocupó de la cuestión nacional catalana. Yo diría que no era un nacionalista en el sentido clásico del término, pero sí que era un hombre que defendía la libertad de las naciones como una de las libertades más preciadas de los hombres, de los pueblos y de los ciudadanos. Ser revolucionario no daba dinero, y Nin tuvo que vivir de su esfuerzo intelectual. Se mantuvo sobre todo por las traducciones al catalán y al castellano de los grandes autores rusos, Tolstoy, Pilniak, Chekhov y Dostoyevsky. Todo el trabajo se lo encargó su amigo Puig i Ferrater de la editorial Proa. Ana Murià, entonces periodista y crítica literaria, recuerda la valoración que hacían los intelectuales de la época. Le consideraban un intelectual de mucha cultura, un gran conocedor de la literatura mundial, especialmente de la rusa y la catalana. Escribía muy bien el catalán y hacía unas traducciones admirables de la gran literatura rusa. Josep María Lladó siguió de cerca la faceta periodística de Nin. Andreu Nin era una persona que había conectado muy bien con el movimiento obrero y con la gente. Y por lo tanto, sabía perfectamente que el periodismo consiste en hacerse entender, en ser una cosa didáctica sin complicaciones, que introduce en el ánimo del ciudadano unas ideas que se entienden. Es decir, tenía este poder de captación de la opinión pública. El fascismo empieza la ofensiva en Europa y los valores democráticos y parlamentarios se tambalean. La derecha es cada vez más conservadora. Esto provoca la radicalización de la izquierda que acaba usando métodos insurreccionales.
En octubre de 1934, Asturias es un auténtico campo de batalla entre el ejército que obedece al gobierno de derechas de la CEDA y los mineros que se han rebelado. En Cataluña, Lluís Companys proclama el Estado catalán y los militares responden con cañones. La experiencia del octubre asturiano y catalán influye en un Nin cada vez más alejado de Trotsky. Ignacio Iglesias era un joven revolucionario que, huyendo de la represión de Asturias, fue testigo en Barcelona de la ruptura Nin-Trotsky. Casi insensible porque las diferencias ya surgieron desde un comienzo, se fueron agravando. Llegó un momento en que, esto es fácil de ver en las cartas de Trotsky, ¿no?, que casi insulta a Nin, le llama, recuerdo ahora muy bien, una de ellas le dice que es un pequeño burgués comodón, tal, ¿verdad? De modo que llegó un momento en que Nin ya se dijo es inútil ya discutir, y le envió una carta diciéndole poco más o menos, bueno, en adelante, cuando usted quiera discutir algo o informarse de algo, diríjase a la sección española de trotskista, ¿verdad?, y no a mí personalmente, ¿verdad? Y así se liquidó, ¿no? En la ruptura con Trotsky influyó decisivamente la recuperación de relaciones políticas de Nin, que encabezaba la izquierda comunista, con Joaquim Maurín, líder del bloque obrero y campesino. El resultado del entendimiento entre Nin y Maurín, dos líderes que se complementaban, sería la fundación, el 29 de septiembre de 1935, del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Víctor Alba tenía entonces 18 años, empezaba a ser periodista y se sintió atraído por el nuevo partido. El POUM era el resultado de la fusión de dos organizaciones que coincidieron en una serie de cosas. Primero, la Revolución Democrática Española. La burguesía española no supo hacerla y por lo tanto la tenían que hacer los trabajadores. La Revolución Socialista en la Unión Soviética había sido traicionada en cierto modo. La dictadura del proletariado se había convertido en la dictadura de un partido y después de un hombre, Stalin. Y lo que había que hacer era dar al comunismo o al socialismo, en el sentido amplio de la palabra, una dinámica y una fuerza revolucionaria que se había perdido con los partidos comunistas y socialistas. Lluís Companys sale de la cárcel y vuelve a presidir la Generalitat de Cataluña, abolida tras el 6 de octubre de 1934. Es el resultado del triunfo del Frente Popular en España y el Frente de Izquierdas en Cataluña, coaliciones de las que forma parte el POUM. El país queda política y emocionalmente dividido. La izquierda cree que ha llegado el momento de los grandes cambios sociales y la derecha, atemorizada, ve en la conspiración y el golpe de Estado militar la única posibilidad de mantener el poder. La sublevación del 19 de julio en Barcelona es sofocada sobre todo por las milicias de la CNT, la gran fuerza obrera de Cataluña, que instauran una administración paralela a la de la Generalitat. Cataluña hace la guerra y simultáneamente vive en su territorio una intensa revolución social. Todos los esfuerzos de la retaguardia se dedican a la industria de la guerra. En ausencia de Joaquim Maurín, que está en Galicia, prisionero de los sublevados, el POUM se reorganiza. Nin asume el liderato del partido y en septiembre de 1936 es nombrado consejero de Justicia del gobierno de la Generalitat. Su misión es poner fin al descontrol. Nin creó, para hacer frente a este caos represivo, los tribunales populares y los puso en funcionamiento inmediatamente. Se enfrentó con el sector más radical de la FAI, que había controlado el Palacio de Justicia de Barcelona. Les paró los pies y fue Nin quien consiguió la mayoría de edad a los 18 años. Tras 3 meses de guerra, los dos bandos se dan cuenta de que no es posible una victoria rápida. Se necesita un suministro de armas que solo puede llegar desde el exterior.
Y mientras los aviones de Hitler y Mussolini bombardean las ciudades republicanas, el gobierno constitucional debe someterse al embargo de armas acordado por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La ola revolucionaria ha asustado a las potencias occidentales y los republicanos se ven obligados a pedir la ayuda militar de la Unión Soviética. En muchos casos llegaron antes los hombres que las armas. El gobierno del socialista Largo Caballero tuvo que negociar cuestiones militares con un numeroso grupo de asesores enviados por Moscú. Gente que a veces imponía su propio criterio. La ayuda soviética no será una ayuda gratuita, no será desinteresada. Hay que recordar que esa ayuda, el gobierno de la República la pagará con las reservas de oro del Banco de España, de tal modo que la República se arruina, gasta todos sus ahorros en esta ayuda y eso pesará como una losa durante toda la guerra. Es más, diría que cuando la Unión Soviética empieza a intervenir directa o indirectamente en los asuntos de la República Española y los asuntos catalanes, usará sus ayudas como un chantaje permanente. Por primera vez, un gran retrato de Stalin atraviesa la plaza de Cataluña. Se conmemora el 19º aniversario de la Revolución Rusa en presencia del presidente Companys y del cónsul general soviético en Barcelona, el extrotskista Antonov Ovsienko. Fue inevitable el encuentro de Nin consejero y de Ovsienko cónsul, antiguos compañeros en Moscú, en una ceremonia protocolaria. Nin habló en ruso y Ovsienko fingió que no lo conocía. Los aparentes malentendidos y el silencio fueron premonitorios. La llegada a Barcelona del Sirianin, el primer barco soviético cargado de alimentos, la presidió Antonov Ovsienko. Este hombre tenía una situación política frágil y contradictoria. Stalin le envió a Barcelona porque aparentemente le había perdonado su pasado trotskista y Ovsienko, que intentaba no encontrarse con Nin, cometió un nuevo error: expresar su simpatía por los anarcosindicalistas. Le costaría caro. Todos los pasos de Ovsienko eran seguidos de cerca por la KGB. Aproximadamente 1 de cada 2 enviados a España, fueran oficiales, generales, consejeros o pilotos, era agente de la KGB. Cada uno tenía su alias y firmaba papeles que le obligaban a prestar ese servicio. Así se producía el ambiente de vigilancia de todos los enviados de Moscú a España, el seguimiento de los políticos y los miembros de los gobiernos de la República y de Cataluña. Toda esta situación la creaban los agentes de la KGB en España. Al frente de los agentes que la KGB enviaba a España había un personaje inquietante: Lev Lazarevich Felbin. Sería el principal consejero del gobierno republicano en materia de espionaje y contraespionaje. Para comunicarse con Stalin usaba el seudónimo Piev, pero su sobrenombre más conocido era General Alexander Orlov. A su alrededor se movía una red de delegados enviados directamente por la Internacional Comunista: Vittorio Codovilla, ítalo-argentino, alias Medina, y el italiano Palmiro Togliatti, alias Ercoli, y Alfredo controlaban el aparato del Partido Comunista de España. El búlgaro Boris Stepanov, alias Moreno, un antiguo amigo de Nin en Moscú. El húngaro Erno Gero, alias Pedro, era el hombre de Moscú en el PSUK. Junto a todos ellos, Vittorio Vidali, italiano, alias Comandante Carlos, Carlos Contreras y Arturo Sarmenti, era el jefe de los comisarios políticos. Casi todos tenían atribuciones políticas y policiales. El núcleo que organizaba las brigadas internacionales lo integraban cuadros comunistas, tanto españoles como extranjeros. De todos ellos, el francés André Marty era el más influyente de todos. A través de los informes confidenciales de Marty localizados en Moscú, ahora ya se puede saber hasta qué punto los enviados de Stalin desconfiaban entre ellos y además competían para controlar el PCE y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, creado al principio de la guerra. Sobre los delegados e instructores en España, Martí dice:
Me ha sorprendido muchísimo al llegar a Madrid la actividad del camarada Codovila. No hay ninguna otra palabra que cacique. El camarada Codo considera el partido como propiedad suya. Martí también habla de Cataluña. Nuestro partido, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC, adherido a la Internacional Comunista, no está soldado. Aunque su dirección está en nuestras manos, no tiene columna vertebral ideológica. En cuanto a las actividades de la KGB en España, yo diría que en general tenían la colaboración del Partido Comunista. Los comunistas creían que servían a los intereses de España, de la España democrática. Por su parte, no hubo hipocresía. Fueron ingenuos, pero no hipócritas. El militante del Partido Comunista Santiago Álvarez era en aquellos tiempos comisario político del ejército. Estuvo en el frente durante casi toda la guerra y conoció a algunos de los consejeros soviéticos. Es decir, que todos los consejeros vinieron aquí y se jugaron la vida y estuvieron con nosotros en el frente, haciendo todos los esfuerzos posibles porque nuestras fuerzas tuviesen la victoria. Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin, rodeando al emblema de la Internacional Comunista. Los carteles de agitación tatúan vivamente los muros. Las reuniones del Partido Comunista de España eran una auténtica campaña de propaganda que exaltaba a la Unión Soviética y a sus líderes. Simultáneamente, los comunistas se presentaban como una fuerza de orden capaz de atraer a los sectores más moderados de la sociedad republicana. El mensaje se dirigía especialmente a las generaciones jóvenes, a las que se les ponía como modelo la manera de vivir en la Unión Soviética. La publicidad que difundía el PCE mostraba solo una de las caras de la realidad soviética. La otra, controlada con especial atención, se escondía o se deformaba. El Moscú de las luces y los nuevos edificios hechos de hormigón armado era el escaparate del estalinismo y era también una ciudad de detenciones y desapariciones. La Casa del Gobierno llegaría a ser conocida como la Casa de los Horrores. Era todo un símbolo de aquellos tiempos marcados por el miedo. Altos funcionarios desaparecían sin dejar ningún rastro. Incluso ahora se mantiene el enigma de cómo estos sótanos se comunicaban con el Kremlin. Millones de ciudadanos fueron exterminados por la violencia de su propio Estado. La cobertura legal para eliminar enemigos políticos eran los procesos, en los cuales la mayoría de pruebas y testimonios eran falsos. Entre 1936 y 1938 se hicieron cientos. El fiscal general Andrei Vyshinsky era un experto en la oratoria para instigar al linchamiento. Todo el país, desde los niños hasta los viejos, espera y exige una sola cosa: que matemos a los que nos traicionan y a los espías que han vendido la patria. Que los matemos como a perros. Nuestro pueblo pide una sola cosa: que aplastemos a esa chusma. Para Stalin, el POUM formaba parte de la chusma y de los traidores, y las palabras de Vyshinsky anticipaban cómo la sombra de los procesos de Moscú se proyectaría sobre Cataluña. El diario poumista La Batalla fue el primero que osó denunciar los crímenes de Stalin y también el primero que calificó de chantaje la ayuda de Rusia a la República. En diciembre de 1936, Andreu Nin fue destituido como consejero de justicia por la presión del PSUC. Una de las personas que vivieron de cerca la salida de Nin del gobierno catalán es Guilebaldo Solano, entonces miembro de la ejecutiva del POUM. Le sustituyó en la Consejería de Justicia Rafael Vilella, viejo militante socialista, dirigente del PSUC, que hizo un gran elogio de Nin al despedirse de él y le dijo: esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, estoy a tu disposición para todo, puedes contar conmigo. Nin se despidió de él diciendo simplemente: pues conmigo no.
2 días después de la celebración del 1 de mayo de 1937, Barcelona se llenó de barricadas. De un lado estaba el gobierno de la Generalitat y las fuerzas del PSUC, y del otro, la CNT y el POUM. El detonante fue la ocupación de la Telefónica, feudo de los anarcosindicalistas, por la policía. Fue un paso más de los comunistas en la política de imponer su orden en el frente y la retaguardia. La consigna comunista era, primero, ganar la guerra. La respuesta de la CNT y del POUM fue, para ganar la guerra hay que hacer la revolución. La batalla, y esto lo recuerdo bien porque trabajaba allí y me tocaba escribir algunas de esas notas, publicó desde bastantes días antes, 2 o 3 semanas, constantemente, notas que decían: se prepara una provocación contra los obreros, se prepara una provocación contra la CNT. Hemos sido una revolución temida por los comunistas porque ellos no hicieron la revolución, mataron la revolución y no querían que se hablara de la revolución española. El POUM no fue el protagonista principal. Ahí fueron grupos o una parte de la CNT-FAI los protagonistas principales. El POUM les apoyó, les estimuló. Sin embargo, a la hora de las responsabilidades, el POUM fue el único que recibió pues las consecuencias. Pero no solo el POUM sufriría las consecuencias de los hechos de mayo. El jefe del gobierno central, el socialista radical Largo Caballero, partidario de colaborar con la CNT, se vio obligado a dimitir por la presión de los comunistas. La Generalitat de Cataluña perdió las competencias de defensa y orden público, y el anarcosindicalismo ya no sería nunca más la fuerza obrera hegemónica. El PCE y el PSUC salieron reforzados de la crisis e impusieron un nuevo gobierno presidido por el socialista moderado Juan Negrín, un hombre a quien las circunstancias internacionales adversas a la República Española obligarían a hacer una política coincidente con los intereses soviéticos. Comenzaron a confluir todas las condiciones para la ofensiva stalinista contra el POUM. Los hilos de la conspiración se movían desde Moscú. Y fue en Moscú, en el archivo de la Internacional Comunista, donde se localizaron los primeros indicios, a través de los informes que el húngaro Noguero, Pedro, estuvo enviando desde Barcelona. Ya hemos hecho algunas cosas aquí para desenmascarar a estos bandidos, dice Pedro, en una carta escrita en francés y en clave. Y después de los hechos de mayo, insinuó la necesidad de acciones contundentes. Los trotskistas del POUM continúan existiendo como organización legal, a pesar de los esfuerzos del partido. Sigue diciendo Pedro, ni el gobierno de Cataluña ni el de Valencia han tomado ninguna medida seria contra el POUM. Y junto a los informes de Pedro, un documento secreto escrito en ruso con fecha de 1941 cierra el dossier Nin. No hace ninguna aportación definitiva, pero es un reflejo del complot. La última palabra es significativa: ejecutado. El documento lo firma Bielov. El nombre coincide con uno de los máximos colaboradores del general Orlov. El disidente comunista italiano Ettore Bani, periodista en la España republicana, identificó a Bielov como uno de los artífices de la trama anti-POUM. No hay ningún otro rastro de la conspiración en el archivo de la Internacional Comunista. Para encontrar los definitivos, habrá que ir a otro punto de Moscú, conocido por unas siglas que, incluso ahora, a Svetlana Rosenthal le cuesta repetir. En nuestro archivo no encontraréis la respuesta a cómo pasó ni a quién lo hizo. Había casos parecidos de personas muy conocidas, pero en ningún caso se encontró la respuesta en nuestro archivo. Supongo que la respuesta se puede encontrar en otros archivos, probablemente en el de la KGB. La conspiración. Lubianka, sede central de la KGB. Oleg Ivanovich Zaryov tiene 45 años. Hace 20 que es agente de la KGB y uno de sus temas preferidos es el estudio de las actividades del general Orlov. Las carpetas que lleva pertenecen a un fondo especialmente secreto del archivo de la policía política. Uno de los dosieres es el del ayudante, nombre en clave de Andreu Nin.
solo contiene recortes de prensa. El otro dossier es el Biev, seudónimo del general Orlov. En estos documentos está la respuesta a los interrogantes de la conspiración. Orlov consiguió organizar un complot político abierto contra el POUM en el extranjero, concretamente en España. Este complot resultó satisfactorio para Orlov y fatal para el POUM. Este partido se prohibió y se disolvió. Es el único caso que conocemos en la historia. La Falange sería usada como pretexto para organizar la conspiración. Lo explica Orlov en una carta dirigida a la KGB el 23 de mayo de 1937, al día siguiente del informe de Pedro a la Internacional Comunista. Hemos redactado el documento anexo que revela la colaboración de la dirección del POUM con la organización Falange Española y a través de ella con Franco y con Alemania. Y aprovechando la detención de 270 falangistas que integraban una red de espionaje, Orlov expone cómo se inventará mensajes cifrados y párrafos escritos en tinta simpática para demostrar a las autoridades republicanas que el POUM, la Falange, Franco y los nazis son lo mismo. En el último párrafo, Orlov apunta hacia Nin. Después del papel que tuvo el POUM en la rebelión de Barcelona, poner en evidencia el contacto directo entre uno de sus dirigentes y Franco debería impulsar al gobierno a adoptar una serie de medidas administrativas contra los trotskistas españoles y desacreditar totalmente al POUM como organización espía germano-franquista. El montaje se materializa y la prueba se ha encontrado a 3.000 kilómetros de Moscú, en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional. Se trata del documento inventado por Orlov y que contiene el mensaje cifrado y escrito con tinta simpática. Estos números son códigos secretos. Si se descifran, se puede leer N, es decir, Nin, y como N y el POUM facilitarán a Franco soporte logístico e información. Información no solo de Barcelona, sino también de Madrid, marcando en un plano de la capital las defensas republicanas en el parque de la Casa de Campo. Si Orlov fue el cerebro, el confidente de la policía infiltrado en la Falange, Alberto Castilla, alias Fernando Velasco, fue la mano que hizo aquella falsificación. Javier Jiménez Martín era un policía de la Brigada Especial que tenía como misión garantizar la seguridad del confidente. Y él estaba rellenando papeles cuyo contenido yo no sabía de nada, pero había partes que la escribía con tinta simpática. Él era muy ducho en estos temas, en el manejo de que en aquel tiempo el espionaje, como no se había inventado la electrónica, como ahora se hacía todo con muchas cosas de tinta simpática, donde luego se le aplica una cosa y sale. Y entonces, bueno, pues toda aquella documentación que él estuvo haciendo allí durante unos días, pues después me la dio en un sobre muy cerrado y yo la transporté a la brigada. Pero claro, después supe que aquella documentación era toda la que él prefabricó, falsificó, con la firma en tinta simpática de Nin y con todo esto. Y de la conspiración se pasa a la acción. La detención. La misión que ordena a la Brigada Especial el director general de Seguridad Antonio Ortega, coronel comunista y colaborador de Orlov, se pone en marcha. Vamos a la jefatura de Valencia, todo con un misterio terrible, y allí nos dicen, bueno, ahora vamos a Barcelona. Mientras tanto, en Barcelona, el dirigente de la CNT, Ramón Liarte, advierte a Nin del peligro que se acerca. Le dijimos, estás jugando con fuego. Nosotros estamos en condiciones de demostrarte, por informes que tenemos, que van por ti. Y tú no haces caso. Un día de estos te van a detener y te van a destruir para siempre. Consideramos que debes protegerse. Como tenía mucha confianza en sí mismo, se echó a reír y dijo, ya veremos, ya veremos. Al llegar Nin al local,
El miliciano que estaba de guardia le dijo: ha pasado un militar y ha dicho que hoy os vendrán a detener. Avísales. Y el militar se marchó. A la mañana siguiente nos dicen que vayamos a la Jefatura Superior de Policía, allí en Barcelona. Y fuimos allí, ya estaban allí Rosell y Valentí y Gamallo, que supimos que ellos habían pernoctado en la embajada rusa, que entonces ya estaba en Barcelona, ya lo he dicho antes. Entonces nos dicen, bueno, aquí hemos venido a una misión, que es desarticular el POM. Pero Jiménez no presenció la detención de Nin cerca del Palau de la Virreina. Sitios donde los encontremos. El 16 de junio de 1937 es un día histórico en la historia del movimiento obrero y del socialismo mundial. El Comité Ejecutivo del PUM se reunió por última vez en este local esa mañana. La reunión terminó hacia las 1 de la tarde y al abandonar el local, Nin se dirigió al local del Comité Ejecutivo del PUM, que estaba situado en la Rambla un poco más arriba, en la Rambla de los Estudios, y allí fui advertido por un oficial de que iban a detenerle. Su reacción fue: no se atreverán. Momentos después la policía se presentó y Nin fue detenido y trasladado a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Teresa Carbó es la única militante del POUM que vio a Nin detenido. Me fui corriendo a la comisaría. En la comisaría subí al primer piso. Abrí una puerta, la primera que encontré, y le vi sentado. Y claro, le toqué el hombro y le dije: ¿qué haces aquí? ¿Qué te han hecho? Y me miró y me dijo: ¿dónde te has metido, desgraciada? Y ya no pudimos hablar más porque salieron aquellos 3 hombres y me tiraron al pasillo. Barcelona ha quedado atrás. El coche que lleva a Nin detenido toma la ruta de Madrid vía Valencia. 3 hombres son los encargados del traslado y de la vigilancia. Los jefes de la Brigada Especial de la Policía, Fernando Valentí y Jacinto Rosell, y un agente soviético, un hombre de Orlov que supervisa. El soviético se hace llamar José. Mientras Nin inicia un camino sin retorno, sus compañeros del comité ejecutivo son detenidos y encarcelados. El POUM se desarticula, se cierran sus locales y se clausuran sus diarios. La represión la dirige el jefe de la policía de Barcelona, el comunista Ricardo Burillo. El presidente Companys llama al gobierno central y pide explicaciones, pero en Valencia, el gobierno de la República se siente impotente ante los hechos consumados. Y la presión soviética impedirá que se sepa qué está pasando. El destino de este coche es Alcalá de Henares, pero el nombre de esta población sería omitido, tachado en el original mecanografiado de la primera nota oficial sobre la detención de Nin que difundió el Ministerio de Justicia. Paralelamente, los comunistas desencadenan una fuerte campaña en la que acusan a Nin de traidor y de espía. El coche llega finalmente a Alcalá de Henares, a 40 kilómetros de Madrid. Alcalá era una ciudad fortaleza con una gran presencia de militares soviéticos. En el máximo secreto, Nin ingresa en la prisión celular, pero su estancia no queda registrada. Hasta aquí, la legalidad y el complot se mezclan. Es en esta situación en la que Nin hace 4 declaraciones conservadas en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y que, según los originales, corresponden a los días 18, 19 y 21 de junio. En las declaraciones, Nin califica su detención de maquinación del Partido Comunista y niega reiteradamente los cargos de espionaje a favor de Franco.
La farsa en la que se le quiere involucrar no da los resultados esperados y los agentes de Stalin cambian de estrategia. Una noche de finales de junio de 1937, un coche se acerca a la cárcel de Alcalá de Henares. El secuestro. En una carta a la KGB del 24 de julio del 1937, Orlov explica qué ocurrió aquella tarde en Alcalá de Henares y por primera vez bautiza con el nombre de Caso Nikolai la operación de secuestro de Nin. Orlov habla de la irrupción de sus hombres en la cárcel gracias a un cómplice español. Cuando llevó la comida a la zona de detenidos y le abrieron las puertas, nuestra gente entró al patio. A Orlov le acompaña un agente enviado especialmente desde Moscú para supervisar la operación, un tal Yusik. De Yusik, que también intervino en la confección del documento cifrado, Orlov dice: «Me servía de intérprete en este caso. Estuvo conmigo en el coche, cerca del establecimiento de donde se llevaron el objeto. El objeto es Nin. Los que se lo llevan de la cárcel de Alcalá son 2 españoles, presuntos policías de la Brigada Especial». De la identidad de los 3 españoles implicados en el secuestro solo se conocen las iniciales L, AF e IM. La KGB ha tachado los nombres alegando que quieren proteger la honorabilidad de sus posibles descendientes. Orlov decidió secuestrar y liquidar a Nin, presentándolo como una huida, y de ese modo probar la culpabilidad de Nin como espía y comprometer aún más a los dirigentes del POUM. Fueron también los delegados militares que traían la opinión de los soldados. Y el PCE hizo circular un argumento, que Nin había sido rescatado por agentes de la Gestapo infiltrados en las brigadas internacionales. La maquinación de la falsa liberación se atribuye a este hombre, Vittorio Vidali, jefe de comisarios políticos. Los que le acusarán años después son 2 excomunistas, Jesús Hernández, que había sido ministro de Instrucción Pública durante los 2 últimos gobiernos republicanos, y Enrique Castro Delgado, fundador del famoso Quinto Regimiento. Cuando el presidente de la República, Manuel Azaña, recibe por parte del gobierno Negrín la explicación oficial de la supuesta liberación de Nin a cargo de los nazis, Azaña exclama: ¿todo esto no es demasiado novelesco? Y Negrín, durante el tiempo que fue presidente del gobierno, desde la mitad de 1937 hasta el final, no tuvo alternativas. No podía optar ni por rendirse ni por colaborar con la Unión Soviética. Hizo las concesiones mínimas necesarias y tuvo que permitir incidentes como la desaparición de Nin sin protestar. Se lo tuvo que tragar a causa de la situación internacional. Además de Negrín, fueron muchos los que callaron por miedo. No hubo ni una sola protesta de ningún intelectual, catalán o castellano, sobre la desaparición de Nin. Ni una. Las hubo en Francia, Duhamel, Mauriac, en Inglaterra, O'Connell. En Cataluña y España, en la República, no hubo ni un solo intelectual que protestase. Todos aceptaron como bueno lo que decían las juventudes del PSUC.
Cuando nosotros escribíamos Gobierno Negrín, ¿dónde está Nin?, ellos escribían debajo, en Salamanca o en Berlín. Todos lo aceptaron. La presión internacional obliga al gobierno de la República a abrir una investigación. Gregorio Peces Barba del Brío fue llamado a hacerse cargo de la Fiscalía del Juzgado creado especialmente para el caso Nin. Nosotros estábamos buscando unos posibles culpables si los hubiera, porque además nosotros no íbamos a ser los que íbamos a juzgar, simplemente éramos el juzgado instructor del sumario. Y de verdad hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero las circunstancias mandaron sobre los hombres. Y las circunstancias políticas mandaron sobre nuestras buenas intenciones. El juzgado ordenó las detenciones del jefe de orden público de Madrid y la del confidente Alberto Castilla, pero la policía y los agentes soviéticos impidieron que ingresaran en prisión. El miedo paralizó la investigación y nadie fue a Alcalá de Henares. Y no se nos pasó por la imaginación en ningún momento, aunque pudiera parecerles a ustedes muy extraño, a ninguno de los miembros del juzgado ir por Alcalá de Henares. Pensábamos que era más urgente establecer culpabilidades, porque del destino de Andrés Nin nos cabían a todos pocas dudas. Pero a pocos metros de la prisión de Alcalá estaba la clave de la desaparición. Los hombres de Orlov llevan a Nin a una checa. Era el sótano de una casa que ya no existe y que usaban habitualmente el jefe de la aviación republicana, el general Ignacio Hidalgo de Cisneros, y su mujer, Constancia de la Mora Maura. Los dos eran comunistas y aristócratas. Mora Maura hacía defensora de los periodistas extranjeros y con el tiempo trabó amistad con Stalin. En un lugar como este, Andreu Nin fue brutalmente torturado. Uno de los métodos más conocidos es la cadena. Simplemente no te dejan dormir. Por ejemplo, un prisionero como Nin vuelve a la celda tras un interrogatorio nocturno. Son las 6 de la mañana. Se mete en la cama tras una noche sin dormir, tras un interrogatorio agotador, acusaciones injustas, amenazas. Enseguida se abre la puerta y le llaman para otro interrogatorio. Se levanta y se viste. No ha tenido tiempo ni de bostezar y ya le llevan al interrogatorio diurno. Y así, durante muchos días, 10, 15, hasta que su conciencia se desconecte. Pero Nin no confiesa nada, porque no hay nada que confesar, y los soviéticos le aplican el horror final. El asesinato. Aquí, Orlov y sus agentes asesinaron a Andreu Nin. Orlov sabía tantos secretos que tenía miedo de que Stalin lo liquidase también a él,
y un año después huyó de España. Entonces, Stalin ordenó investigar las actividades de Orlov y esa búsqueda se concretó en una lista de 6 casos, 6 asesinatos políticos. El primero encabezado por una N, Denín. El documento, escrito a mano y en ruso, señala la carretera que va de Alcalá de Henares a la localidad de Perales de Tajuña y sitúa un punto, a medio camino a 100 metros de la carretera en el campo. Es el lugar del crimen y del entierro. A continuación, el nombre de los verdugos. Piev, es decir, Orlov, 2 españoles sin identificar, y Yusik, el diminutivo eslavo de José. José era un personaje que le teníamos por ruso, hablaba ruso y verdaderamente se veía que era el todopoderoso de la organización, el que ordenaba y mandaba y dirigía y montaba todo el tinglao este. Después supimos que era brasileño y que sí se llamaba José y de apellido Escoy. Pero ese fue el auténtico cerebro de todo este asunto del montaje para lograr el desenlace final con la desaparición de Andrés Nin. Captura y desaparición. Como cómplices del asesinato constan Pierre y su chofer, Víctor. Tras el nombre de Pierre, se identifica al hombre de Stalin en el PSUK, Pedro, Erno Guero, que también usaba la versión francesa de su seudónimo. Ni Salamanca, ni Berlín, ni Moscú. Fue este rincón de la meseta castellana el último escenario del drama de Andreu Nin. Olga Nin murió en Estados Unidos sin encontrar respuesta a un interrogante. ¿Qué había pasado con su marido? Sus hijas, Ira y Nora, todavía sienten el peso del trauma. Yo querría recuperar los recuerdos que no tengo. Del Andreu Nin político y periodista hay muchos documentos, pero de Nin como padre no. La muerte de Nin provocó alguna confidencia íntima. Marcel Rodoreda me confesó en Roissy-en-Brie, cerca de París, que había estado enamorada de Nin, y Nin también de ella, que había sido el inicio de un idilio, que había sido platónico, y que ella tenía una carta de Nin que nunca vi, porque estaba enamorada de Nin. Un amor que había quedado frustrado. La dirección del POUM fue juzgada, pero no hubo un proceso de Moscú en Barcelona como quería Stalin. Los dirigentes del POUM, procesados, inspirados en el ejemplo de Nin y en su resistencia frente a los que le torturaron, defendieron la causa de su partido y el proceso fracasó en el sentido de que no pudieron mantenerse las acusaciones de alta traición y espionaje y fueron simplemente condenados a penas ligeras por su participación en las jornadas de mayo. Los policías de la Brigada Especial fueron condenados a muerte por los tribunales militares franquistas y la mayoría de ellos fueron fusilados. Consideraron al confidente Alberto Castilla delincuente común y le aplicaron el garrote vil. Stalin mandó matar a muchos de sus enviados a España. El cónsul en Barcelona, el extrotskista Antonov Ovsienko, fue llamado a Moscú y le juzgaron y le ejecutaron en un solo día. En cambio, Pedro, Erno Guero, llegaría a ser el máximo dirigente en Hungría y el responsable de la matanza de 1956 en Budapest. Tras el asesinato de Nin y su huida de España, Orlov se exilió en Estados Unidos. No volvió nunca más a la Unión Soviética. De Nin procuraba no hablar y murió en 1973 sin haber hecho ninguna confesión.